Está conformado por Brian Forero, David Romero, Diego Montaña y Sebastián Belandia. Y quien les habla, Juan Osorio. ¿Sí? Y el docente a cargo es Cristian Camilo González Cañón. Bueno, pues a nuestro grupo nos asignaron el capítulo 5, el cual es la formación del niño entre 1890 y 1935 y se basa más que todo en del arte de castigar al arte de gobernar. ¿Sí? La escuela tradicional, una imagen construida. Bueno, básicamente en este subtítulo nos cuenta el autor que básicamente es el arte de castigo, el sistema de castigo que implementaban en ese entonces los profesores a los estudiantes por desobedecerlos o por alterar el orden en su clase, ¿sí? Entonces, para contextualizar, había un sujeto que se llamaba José Lancaster, el cual inventó un sistema de castigos. El sistema de castigos, ¿en qué consistía? Cuando un estudiante, ¿sí?, rompía las reglas o desordenaba su clase, no ponía atención o no hacía caso a lo que él impartía, él básicamente lo castigaba y lo ponía en una columna de la institución de la escuela y lo amarraba. En base a esto también generaba un sistema de poleas en el que básicamente sustituía el peso de la polea por una canasta, y ahí también metía a otro estudiante y lo subía y lo columpiaba de izquierda a derecha mientras sus estudiantes se reían, porque me imagino que el profesor anteriormente les daba como las consecuencias si hacían alguna acción que a él no le gustara o rompía las reglas de su clase o interrumpían el orden de su clase básicamente, y por eso se reían de él, ¿sí? En este contexto también había como concepciones de profesores o tipos de profesores que solamente impartían una forma de enseñanza. Esa forma de enseñanza se caracterizaba más que todo por el profesor analfabeta, ¿sí? Ese profesor solamente usaba una forma de enseñanza que era la repetición y la memorización en sus estudiantes. Entonces pongo en contexto con la lectura y un ejemplo, ¿sí? Entonces el profesor, digamos que está enseñando las letras, las sílabas y las palabras por medio de una cartilla, la cartilla de Nacho, ¿sí? Entonces, como allá los salones eran por filas, él pasaba por las filas y al alumno que no hiciera bien el ejercicio de escribir las letras o las vocales tal cual estaban en la, digamos, en la cartilla, o conformadas las palabras que están igual en la cartilla, lo castigaba severamente con un reglazo en la mano o una en la cabeza, o también lo humillaba frente a todos los estudiantes, ¿sí? Bueno, seguido con esto, nos cuentan también que no habían muchas escuelas primarias, ¿sí?, por motivos económicos y sociopolíticos que se regían en ese entonces. Bueno, también nos habla en esta ocasión que había una función que era la escuela moderna, que básicamente se creó la escuela moderna y también para una sociedad moderna. La función de la sociedad moderna se basaba básicamente en que convertir a los estudiantes con individuos en seres humanos, pero desarrollando todas sus capacidades humanas, sus capacidades intelectuales, motrices, emocionales, para poder que convivan en una sociedad, ¿sí? Entonces básicamente todo resumió en el subtítulo. Vamos con el siguiente. Nos dicen una atención estructural, organización escolar frente a saber pedagógico. Bueno, básicamente este subtítulo nos trata de cómo con ese nuevo comienzo del siglo XX la educación comienza con unos cambios a partir de este siglo, ¿sí? Cambia, por ejemplo, su metodología, sus técnicas de enseñar, de cómo controlar a los estudiantes, ¿sí?, y de cómo estructurizar una escuela como tal, ¿sí? Y también se imparte a través de una didáctica que más adelante les hablaré de eso. Entonces, para contextualizar este capítulo mejor, les voy a leer una frase que me gustó mucho, el cual dice así: una pregunta sorprendente resumió en verdad la preocupación de los maestros colombianos desde finales de la Guerra de los 1000 días en gran castigo nacional, del cual nació nuestro siglo XX. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? Espera un momento.
Como en el siglo XX se prohibió los castigos aflictivos o infamantes por cuestiones sociales y políticas, se prohibieron esos castigos. Entonces la pregunta sería en este contexto, qué medios emplearía el maestro para conservar el orden en la disciplina si no puede acceder a los castigos verbales y físicos en los estudiantes? ¿Sí? Entonces, al tener esto en cuenta, los maestros básicamente se preocuparon y se asustaron mucho al saber esta noticia, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue formar juntas, y en esas juntas debatieron qué cambiarían, qué modificarían para poder controlar a sus alumnos. Esas modificaciones se basaron en 3 niveles, como lo es la reformación y tecnificación del uso del espacio, el tiempo y el orden en la escuela, ¿sí? Entonces básicamente es generar o formular una estrategia en la escuela para poder como impartir ese espacio y el tiempo en los estudiantes para mejorar la calidad de enseñanza en ese entonces, ¿sí? Para poder generar también un orden en la escuela. La segunda, el enriquecimiento de las funciones del maestro frente a su carácter aplicador de un método que va fortaleciendo su figura de maestro padre. Lo que yo interpreto acerca de esta función es que básicamente, como ya lo hemos visto, la escuela, la universidad, la institución debería ser como una segunda casa para los estudiantes. Entonces, en la cual ellos pueden ir y pueden ver al maestro como un segundo padre en el cual puede tener completamente confianza. Y a eso me refiero el enriquecimiento de las funciones del maestro. Es decir, que yo pueda enriquecer mis funcionamientos en base a las relaciones que yo tengo con el estudiante, mejorar la confianza, la comunicación, para que él me vea más como un amigo que un enemigo, que básicamente anteriormente me veía como un enemigo porque antes utilizaba mucho el castigo, por lo tanto no se motivaba y no confiaba en el maestro y lo veía como un enemigo, ¿sí? Entonces, seguido a esto, sigue la ampliación y complejización de la capacidad del saber pedagógico para ver al niño. Esta función básicamente es como, yo cómo le puedo llegar al niño de una forma pedagógica. Entonces, ahí creo que se amplía y se generan distintos tipos o estilos de enseñanza para motivar al estudiante. Entonces, seguimos. Entonces, nos dicen que el castigo es la economía de enseñar, la economía del profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente, o a comienzos del siglo o a finales del siglo XX, el profesor aún podía castigar, ¿sí? Podía castigar, pero si tenía que castigar, tenía que tener como unos ciertos requisitos para hacerlo, en los cuales estaban, si yo quería castigar a un estudiante, tenía que tener varias razones, una razón filosófica, una razón moral, una razón ética y una razón también lógica del por qué yo voy a castigar a ese estudiante. Y a través de ese castigo, ellos creían que a través de ese castigo los estudiantes básicamente generaban en ellos hábitos de disciplina, de respeto, autorrespeto y también de autonomía para poder sacarlos y generarlos en la sociedad, ¿sí? Bueno, así que a esto nos dice que nos queda el último subtítulo, que es la letra con sangre entra y la labor con dolor. Bueno, pues este es uno de los subtítulos más largos que había, más o menos, y empieza con algo. Bueno, vamos a resumir más que todo de qué se trata. Se resume en la organización de las escuelas, la estrategia pedagógica que tiene ¿sí? Que tiene un docente frente a un gran grupo de estudiantes, y también se enfoca más que todo en inculcarle a un estudiante, ya sea un monitor, a impartir la enseñanza en un grupo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo primero. Seguido a esto, ahí sale la famosísima lema, la letra con sangre entra y la labor con dolor. Este lema fue sacado de la escuela tradicional, la escuela lancasteriana, ¿sí? En esta escuela básicamente no había como una pedagogía como tal, bueno, sí había una pedagogía como tal, pero era basada en procedimientos como tal, y veían al niño como una máquina escolar en la cual el profesor podía manipularla y programarla a su antojo
y para que no pensara algo diferente que él. Entonces, pongo en contexto, en ese tiempo había mucha población, hay muchas problemáticas sociales basadas en la pobreza, ¿sí? Entonces, como era tanta población pobre, que no podían casi pagar pues las escuelas, el profesor se veía obligado a impartir la enseñanza en la clase a más de 1000 estudiantes, ¿sí? Un solo profesor para impartir la enseñanza de su clase a más de 1000 estudiantes, ¿sí? Entonces, en este contexto, el profesor implementó una idea, un sistema, mejor dicho, en la cual él impartía la enseñanza normal. Bueno, hay que hacer un paréntesis acá, que impartía la enseñanza específicamente en 3 materias: el cálculo, la escritura y, si no estoy mal, los valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cojamos la escritura. Entonces, él impartía sus conocimientos de escritura a los estudiantes, y lo impartía, y al que sobresalía del montón, ¿sí? Que parecía avanzar más que los otros, lo denominaba como un monitor. Ese monitor tenía varias funciones. Por ejemplo, él dejaba solo el monitor y se iba a dar clases a otro grupo, y ese monitor hacía un sistema de órdenes que el profesor le transmitió al monitor, ¿sí? Entonces, el sistema era lo siguiente: como era todo en filas, ¿sí? Él, cuando decía prepárense, le decía al resto de grupos, se decían prepárense, y ellos lo que hacían era sentarse y coger el lápiz, ¿sí? Después decían marquen la letra A. Enseguida los estudiantes ponen su lápiz en la mano derecha y su mano izquierda lo ponen al borde del pupitre, ¿sí? Y marcan la letra A, pero no era en un cuaderno, era como en un conjunto de arena. Tenían que marcar la letra A con el lápiz, ¿sí? Después el monitor les daba la orden al grupo de estudiantes, les decía abajo. Inmediatamente los estudiantes bajaban el lápiz y ponían sus manos en sus rodillas. Y después el monitor iba por las filas y miraba quién lo hizo bien y lo pasaba. O sea, lo pasaba, y quien lo hizo mal le borraba ese trazo de arena con la mano, y seguía así. Y así con las demás órdenes y las demás letras, y también con las palabras. Así transmitía el conocimiento en ese entonces para más de 1000 estudiantes. ¿Listo? Seguimos con los siguientes subtítulos. Buenos días compañeros, me presento, mi nombre es David Romero y a continuación vamos a hacer lo que es un breve resumen de 3 subtítulos del capítulo número 5. Entonces, bueno, comenzamos con el primer capítulo, que es la crítica a los castigos. El segundo es de la retribución a la corrección, y el tercero es la alegría de poder gobernar. Entonces comenzamos contextualizando. En esta época, pues al docente se le permitía educar al estudiante o discípulo, como se llamaba en este tiempo, se le permitía educar ya sea con castigos corporales o castigos de humillación, ya sea pública o entre sus mismos compañeros. Bueno, entonces en esta época era regulado por lo que era el artículo 56, que a continuación van a ver en pantalla. Bueno, entonces les voy a leer lo que dice este artículo. El artículo 56 dice: el castigo como medio de educación ha de ser esencialmente correctivo. Su objeto consiste en llevar al discípulo a que vea sus faltas y se corrija de ellas. Bueno, entonces, como decíamos, este artículo lo que permitía era el castigo a sus estudiantes, porque toda actitud que se viera era considerada como pecado, porque como se venía permeado de la religión. Bueno, entonces ya pasando a lo que son 3 etapas. Estas etapas de lo que es las críticas del castigo pretendían lo que era pues humanizar el sistema de corrección. Entonces, bueno, el primer camino o cambio tenía que ser que los castigos fueran más naturales. El segundo, pues tenía que tener una función o intención, y debería ser en un lugar adecuado. Entonces, bueno, como van a ver en pantalla, la diapositiva, bueno, entonces en este tiempo ya se comenzaba a hablar de una distribución de castigos físicos mediante la pedagogía, es decir, un método utilizado para la pedagogía. Bueno, entonces comenzamos con lo que es el primer momento de esta época. Bueno, el rechazo a los castigos corporales comenzó.
Esto comenzó planteado por lo que era el Plan Cerda, que comenzó a funcionar de 1893 a 1935. El Plan Cerda, bueno, primero trajo a Colombia lo que era la escuela primaria. En estos momentos esa era la única escolaridad que existía en Colombia. Ya para ser docentes también se creó una ley que lo que tenía que hacer era el docente era después de terminar la primaria, tener que durar 5 años estudiando para poder ser licenciado o pedagogo. Bueno, entonces en esta época también lo que se creó fue el saber oficial, que estaba regulado por quien eran los hermanos Mejía. Bueno, entonces aquí se logró disminuir lo que fue un poco los castigos corporales. Obviamente no totalmente, pero sí un poco. Y de todas maneras se seguían utilizando ya lo que eran los castigos de humillación pública, que era como pasar al niño al frente, ponerle apodos o simplemente pues desmeritar su proceso de aprendizaje, ya si no demostraba su inteligencia. Entonces listo, pasamos a lo que es el segundo momento era el proceso de aplicación del régimen escolar. Entonces, pues en este momento ya lo que se busca es regular esos castigos de humillación. Entonces se ve que la forma de humillar al alumno no es una manera correcta para que entienda o aprenda, asimile la información. Entonces lo que se buscaba con estos momentos también era aislar un poco lo que eran los castigos de las leyes, porque en sí eran tomados como criminales, no como estudiantes, sino digamos, si se llevaba la contraria, ya era un criminal. Entonces, pues la actitud debería ser corregida por la educación. Entonces, listo, a continuación van a ver en pantalla la diapositiva. Bueno, entonces aquí Restrepo Mejía también, ¿qué es lo que hace? Él comienza a criticar lo que era el sistema de Lancaster. Ya como nos había contado anteriormente, el sistema Lancaster de mi compañero era un método de enseñanza, que era que permitía los castigos corporales. Entonces él lo criticaba. Y pues estaba tratando de que ya los castigos fueran más académicos, es decir, no permitir el descanso, notas malas o algo así por el estilo. Entonces, listo, ya lo que es el tercer momento. El tercer momento se puede llamar como la vía del honor. ¿Por qué se llama así? Pues en estos momentos había lo que era el ministro de institución pública. Entonces a él le llegaban con muchas quejas de que todavía se seguía utilizando los castigos, porque en las leyes todavía se permitían. Entonces a continuación van a ver en pantalla. Bueno, las leyes que permitían esto era el artículo número 13 de 1911, que fue firmado en junio 20. Entonces, bueno, aquí lo que decía era que los castigos se podían utilizar, pero de tal manera que no duraran más de 40 minutos. Si duraba más de 40 minutos era considerado ilegal. Entonces, pues lo que hizo Alberto, pues en esta época fue crear lo que era la resolución 23, que allí prohibía todos los castigos por parte de los docentes. Ya el único que se le permitía corregir al niño era los padres. Ya en esta parte donde es de la retribución a la corrección, entonces pues esto también va guiado más que todo por lo que es el plan Cerda, donde había pues como unos puntos para los castigos, el cual primero tenía que ser como un régimen justo, o sea, un castigo justo. El castigo tenía que ser pues principalmente generado por una culpa, es decir, que el niño haya tenido una mala intención, ahí sí se podría utilizar el castigo. También pues el castigo debería ser suave, eh, pero debería ser cierto, es decir, tenía que tener una intención para que así el niño fuera aprendiendo y pues se corrigiera. Tampoco se podría castigar a los niños pues debido a su edad, pues ya en este tiempo sí se comenzó a tomar como precaución en eso, ya que pues como sabemos nosotros de niños, pues uno tiende a jugar mucho o a hacer bastante desorden. Entonces, pues eso se concedía allí, que dependiendo de la edad, si era una actitud de la edad, no se vería un castigo.
Y pues por último, que era no se podía poner apodos a los estudiantes, ni tampoco denigrar su proceso de aprendizaje, es decir, que le hacía falta como inteligencia u otras cosas, hacerlo sentir menos que los demás. Listo, entonces pasamos ya a lo que es el último, que es la alegría de poder gobernar. Bueno, acá en este tiempo ya se creó también lo que fue el primer congreso pedagógico, que fue en 1915 a 1916. Entonces en estos congresos se hablaba de, ahora que no existía el castigo, cómo se iba a corregir al niño. Entonces pues se creó un método que era la vigilancia generalizada. Se subían en revistas, en unas revistas académicas, si no estoy mal, en donde todos los colegios, todas las escuelas debían guiarse por lo mismo, tenían que ser muy estrictos para así no utilizar el castigo. Y pues ya comenzaron a darse más que todos los castigos académicos. Ahí sí ya no se permitía el recreo, se generaban notas malas y también pues había como una clasificación en los estudiantes, de los mejores a los peores. Entonces pues digamos que según el desempeño del niño iba subiendo en esta escala o iba bajando. Eso se consideraba como un castigo en estos tiempos. Bueno, muy buenos días. Los segundos dos apartados se titulan el primero, la emulación, y el segundo, otras técnicas de formación rechazadas. Más vale laicos que protestantes. Bueno, para empezar, la emulación. La emulación fue lograr unificar la formación de hábitos virtuosos, el aprendizaje de conocimientos y el castigo. Esto, junto con la disciplina y la vigilancia, formaban un sistema, una organización escolar del poder moral. Esto en las comunidades religiosas, los docentes, educadores laicos y católicos. Bueno, la emulación se da a partir pues del sistema lancasteriano, pero pues únicamente como mecanismo de premio y castigo. Recordemos que la educación en este tiempo estaba buscando en dejar o en reducir los castigos corporales. ¿Sí? Entonces, bueno, esto a partir pues del sistema lancasteriano, del señor pues que implementó Joseph Lancaster, enfocado en la enseñanza mutua. Bueno, en ese orden de ideas, los Restrepos Mejía definieron la emulación como una tendencia innata a la imitación, estimulada por el reconocimiento público. Es decir, la emulación era imitar. Sí, imitar. La emulación a ser imitada y tener un referente reconocido, que tuviera un buen estatus social, pues generaba de una u otra manera una disciplina mutua, ¿sí? Entonces, nace el instinto de imitación, del legítimo deseo de merecer el aplauso, ya de las personas que amamos, ya de todo en general, o el deseo de nuestro propio perfeccionamiento. Bueno, muy bien. Entonces, era algo tan subjetivo, una técnica que jugaba tanto con la moral que se consideró como la tecnología del yo. Incluso se llegó a considerar que era el rendirse a lo que usted en verdad quería, para seguir sencillamente las reglas. Se consideró la tecnología del yo, ya que pues esto significaba que por cuenta propia o con la ayuda de otros eh, podía generar ciertas operaciones sobre su cuerpo, su alma, pensamientos, conductas o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto grado de felicidad. ¿Mm? Bueno, entonces en ese orden de ideas era pues el transformarse. Bueno, más adelante los Restrepos afirman que hay varios tipos de emulación, según sus fines y, pues las edades de los niños. Está la emulación por lo tangible, que hace referencia pues de una u otra manera que si hacía algo bueno, pues le regalaban un esfero, un cuadernito, un libro, no sé. Luego viene la emulación por el reconocimiento de sus compañeros y del profesor. Hagamos, tengamos en cuenta que el profesor tenía varios líderes durante la clase y pues esto hacía que el estudiante se entusiasmara. Luego venía la emulación por el honor, el reconocer a quien quería imitar, a quien quería ser, superar o ser igual. Y por último la emulación pues de la transformación o del perfeccionamiento. Bueno, muy bien.
Los hermanos cristianos lograron afirmar la técnica de emulación hasta hacerla un sistema que junto con la vigilancia pues llegaba a todas las escuelas. O sea, es decir, los hermanos cristianos implementaron la emulación con un mecanismo doble. ¿Cómo así un mecanismo doble? El primer mecanismo consistía en excitar el esfuerzo sostenido y permanente. Es decir, el primero, pues en cuanto al procedimiento de enseñanza, consistía en la subida de puesto, en las oposiciones, las composiciones y los exámenes. Entonces, ya sabiendo o sea, es decir, los estudiantes ya sabían que pues si ellos pasaban el año, pues tenían un premio. Si ellos estudiaban para el debate, pues tenían un premio. Si ellos pasaban el examen, pues tenían un premio. Entonces, en ese orden de ideas, la recompensa, pues en las buenas notas y se le generaban unos vales. Los vales se podían intercambiar al terminar el semestre del periodo, pues para de una u otra manera salvar las materias que no alcanzaba y pues los vales se daban a partir ya de terminada cada sesión. También teníamos las menciones honoríficas y el cuadro de honor. Bueno, más adelante, la emulación era propuesta justamente para comunicar entusiasmo y ardor para el trabajo y porque más bien sostenida producía una costumbre. Entonces ya no se comenzó a ver la emulación solo desde lo escolar, sino desde algo mucho más general, ya desde lo económico, cultural y pues religioso. El método era formar jóvenes entusiastas valerosos, en una palabra, héroes, es decir, los chicos en este tiempo de pronto no estaban motivados, incentivados para seguir los negocios de ese tiempo o la pedagogía implementada en ese tiempo. Entonces, algo que pues, una cita que pongo acá para que pues se explique mejor lo que acabo de decir, es, la alabanza despierta en el alumno la conciencia de lo bueno que hay en él, de ese yo superior, que es ese caballo de batalla de la pedagogía moderna. Para este modelo, esta es la cúspide del gobierno de sí. La emulación, dice Fenelón, es el aguijón de la virtud. Es decir, que si usted imita a una persona con, pues ya valga la redundancia, como lo he venido diciendo, a alguien con un estatus social reconocible, pues usted de una u otra manera pues lo va a sobrepasar y llega a ser un hombre virtuoso. Bueno, más adelante, a partir pues, de los vales, se genera como es un control, ¿sí? Entonces, el ministro de 1923 entra juntos con los maestros por medio pues, de la asamblea de pedagogía que era en 1916 y el 17, pues de una u otra manera para aceptarlo, para sí, implementar esta estrategia de la emulación. Y ese mismo año, Alzheimer Lasallista, un hermano de Alzheimer Lasallista, pues propone el primer libro con la emulación en 1924 y a partir de este año comienza a utilizarse esta época en todos los colegios. Bueno, más adelante la religión y la pedagogía tienen como un choque debido a una pregunta que les surge, a una cuestión que surgía en ese momento. Es decir, la cuestión es, ¿qué debe formarse en dura lucha contra las tendencias malignas? Esto quiere decir que, bueno, el hombre después de ser educado y pasar por la emulación salía pues del colegio y totalmente se desentendía pues de las reglas. La Iglesia Católica pues pensaba que perdía el control y pues eso no les convenía. Entonces, pues de una u otra manera no les estaba sirviendo. Entonces generaron lo de los vales para que cada pues, ser humano actuara mutuamente, muy conscientemente, pues para que ganara una recompensa. Y por último, el último apartado, la exclusión de otras estrategias de formación, más vale laicos que protestantes, hace referencia a que pues surgieron como diferentes pensamientos filosóficos, corrientes filosóficas, como lo eran el positivismo, el evolucionismo, el protestantismo, el racionalismo, el pragmatismo y entre otros. Esto, de una vez la iglesia laica, eh, la satanizó como corrientes peligrosas, ¿sí? Entonces no le convenía que este contexto se saliera de control, no lo pudiera controlar, no tuviera un control sobre este y pues se generaran
digámoslo, esas corrientes filosóficas que como que hacían que la iglesia, pues sí, perdiera el control, valga la redundancia. Acá pongo algo que, pues, algo muy importante en las revistas oficiales de instrucción pública se repudiaba, por ejemplo, la ética de Kant. Así de este autor no se hubiese difundido sino una frase, solo de cajón, que consistía en la ética del deber. Y pues de una vez la iglesia decía que no, que primero lo moral, que si no tenía eh, corrientes filosóficas católicas no podía implementarse en la educación, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos los dos postulados. Continuando con el capítulo quinto, vamos a hablar sobre la moral católica y la moral biológica. Eh, Hablando sobre la moral católica, fue muy criticada en su tiempo, porque el modelo político bipartidista era fanático a ella y iba en contra de la educación laica. ¿Qué pasa en este tiempo? Pues al ver que los colombianos tenían unas costumbres distintas y un conocimiento permeado por solo lo religioso y pocos protestantes, se veía que los comportamientos de los colombianos eran malos, o sea, no tenían buenos conocimientos para su formación. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a generar con nuevos métodos de enseñanza, gracias a los saberes científicos, psicológicos y biológicos. Como así, pues al ver que todo iba evolucionando, pues se empezaron a generar nuevas métodos de educación y no estar solo ligado a la religión y a la palabra y la filosofía que existía en ese momento. La palabra de Dios, es lo que me refiero. Eh, pues al ver estas planeaciones que se están generando gracias la ubicación médica, que fue la que se empezó a hablar sobre la moral biológica, entonces pues empezaron a hablar de nuevas estructuras educativas. Pues al ver esto, los católicos pues tuvieron que aceptar estas nuevos métodos porque tenían miedo de que en un futuro fueran retirados de algunas creencias que ellos tenían en sus alumnos, como la creación de la vida y otros temas relevantes de ese momento. En el 1917 se creó la fundación de la Academia de Pedagogía. Fue patrocinada por el gobierno de Cundinamarca, donde se iban a hablar sobre las nuevas metodologías que se iban a infraestructurar en su momento para los estudiantes. El padre Tejero, un profesor de humanidades y de lenguaje, era uno de los que iba en contra de los castigos humillantes y físicos que tenían en su momento a los alumnos que no seguían su lección o el premio a ellos. Quería que los estudiantes vieran a sus profesores como alguien de confianza, que fueran ellos quienes sintieran que el maestro les estaba generando una formación más tranquila, y generaran y ayudaran con la educación de su alma, estar educando su alma, como así, para que el ser humano en ese momento no hiciera actos que no iban a favor de la moral, como el robar y hacer daño a las personas, sino pues que vieran desde los consejos cómo se podía pues evitar esto. Los católicos pues en ese momento, como ya dije, tuvieron que reestructurar su forma de educación, tuvieron que sus maestros ser actualizados, o sea, modernizados sus tipos de metodologías y empezar a ver al padre como y maestro en su momento. ¿Por qué? Porque pues que lo que querían era que los alumnos sintieran que el colegio fuera su segunda casa y sus maestros sus segundos padres. Se cambió la palabra del santo educador, que era como se conocía a los profesores, por un trabajador social o un higienista de la pedagogía. Como así un trabajador social, el cambiar sus formas de pensar a los alumnos de, de las ciertas creencias que habían en su momento, como el que decía que el maestro, que el alumno, que el que llegara a robar,
pues iba a ser enviado al infierno, iban a, a tener castigos divinos. Entonces pues se empezó a ver más teologías en ese tiempo. Pues uno de los que se resaltan en su tiempo es Julius Seiber, que es un pedagogo alemán que fue rector de la escuela de Tunja en 1926 y fue uno de los que implementó ya actualizar algo de la psicología y de la ciencia en los colegios católicos. Vemos que se empezó a hablar de la conexión nerviosa, de las conexiones cerebrales y y empezó a traer ya como el saber del microscopio y otros temas que tenían en Alemania y en, y en Norteamérica. También vamos a hablar de Monseñor eh, Messier, que fue el primer católico que ilustró los libros de la célula, imágenes que él ya tenía de ellas, y también trajo el compás estilométrico, que era para medir la sensibilidad táctil, el taquiscopio, que es un aparato para mejorar los estímulos de lectura, para hacer lectura rápida, el aparato de Rochburg, que es para la memoria, y el quimógrafo que tiene la capacidad de hacer de sentir, de manejar la presión respiratoria en el ser humano. El segundo subtítulo que voy a hablar es de la ruptura ética del hábito de acción. Eh, las discusiones parecían solo teóricas, eran estrategias ético-políticas que se enfrentaban en su momento, formando hábitos de conducta en la formación del ciudadano. ¿Qué se buscaba aquí? La formación de los hábitos de conducta en los colombianos y se generaron dos preguntas. ¿Cuál era el mejor modo de hacerlo y cuál era la mejor disciplina? Si la laica o la católica. Miguel Jiménez López era un médico que fue uno de los que empezó a hablar sobre de la educación, las mejores de educación. Pues él se basó sobre la educación inglesa, que él lo encontró en las revistas de cultura donde se publicaban todas las formas de educación que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué se basó en la educación inglesa? Porque era una formación distinta a la religiosa. Generaba conocimientos científicos y pues creía que la formación del ser no tenía que ser siempre el vigilante. Era una formación más autónoma. Es decir, no, si el estudiante no generaba sus obligaciones, pues no iba a ser castigado, pero sí iba a tener como sus malas notas en su momento. Eh, Él decía que pues el educador tenía que ganar era la confianza de los alumnos, no generar esa forma de ver al maestro como un enemigo y generarle a los alumnos pues nuevos hábitos de estudio y pues que se fueran fuera de las dogmas que se tenía de la religión y empezar a ser más conscientes de los libros que les empezaban a brindar y generar su propia formación. Eh, Jiménez era crítica a William James y a Gustave Le Bon, que son los maestros de la nueva educación moderna, y ellos tenían una frase que educar es hacer consciente lo inconsciente, es decir, que generar repeticiones a los alumnos de diferentes comportamientos que deben afrontar en su vida cotidiana y no y él los criticaba porque permeaban sus reacciones a distintos problemas, o sea, el alumno no iba a hacer algo diferente a lo que ya se planteaba, tenía que ser todo estructurado. Eh, pues a esto, pues, como ya hemos dicho, ya la educación vio un giro en su momento para que empezara
haber más educación científica y fue gracias a las críticas que se presentaron. Y eso fue pues lo que habla mi capítulo. Prosiguiendo con el capítulo, les voy a hablar de la disciplina del interés, repetición y inferencia. Pues este apartado comenzaba con una premisa, que Restrepo atacaba como disciplina de las consecuencias, llamada en modo general la disciplina del interés, lo cual corresponde a la pedagogía activa de fundamento biológico. Este fundamento, esta pedagogía se apropió en dos premisas, se puede decir, instituciones formadoras de docentes y la escuela primaria. Este proceso ocurrió a mediados de los años 30, 1930. Entonces, a partir de este mecanismo se añadieron nuevas dimensiones al sujeto niño. Estos eran capaces de ver y de formar la escuela. En 1915, Agustín Nieto Caballero hace una crítica a la educación, que pretendió desarrollar las superioridades personales en el cual pretende aislar al individuo de la sociedad. Lo cual decimos que a partir de estos nuevos saberes pedagógicos propendieron reconocer a otro nivel la individualidad. Limpio. Entonces la disciplina de la escuela activa tenía un fundamento biológico, pues se funda sobre tres mecanismos. Uno es dejar de ver cualidades o aptitudes íntimas, pues esto ni los formaba ni con castigo, ni con vigilancia, ni haciéndole menciones de honor. La segunda es formar la fuerza interior individual para plegarla a lo colectivo. Entonces ya no se piensa en un ser individual, sino en un ser colectivo para la sociedad. Y el tercero es el sistema de clasificación y jerarquización al que no se cataloga ni elitista ni autoritario. O sea que no había una jerarquización como tal. Bueno, por otro lado también pues el libro nos habla de don Manuel Vicente Garrido, que pues es un maestro chocuano, que sintetizaba en una carta a la revista del maestro en 1937 cómo había habido el impacto de la reforma disciplinaria, o sea, el cambio que hubo. Por otro lado, Martín Restrepo Mejía, pues un ejemplo paradigmático de la educación del proceso visto desde la pedagogía, pues escribe un libro llamado Exposición de la enseñanza activa, teniendo como fin las personalidades colectivas de la raza nacional. A lo que se refiere como raza nacional es que a partir de la pedagogía se propone formar un yo nacional. Un yo nacional, eh, esto se propone con el fin de apuntar a un sujeto con noción de colectividad y de sociedad, no solo de patria o de familia como lo pretendían las sociedades formadas por la escuela clásica. Todo con el fin de hacer un cambio en la pedagogía y enseñanza al pueblo, ya que esta individualidad no era el rumbo correcto del país, pues ya que el país requería una disciplina de producción febril y administrativa. Entonces podemos decir que a partir del tercer modelo del mecanismo escolar que propone alternativas formativas desde 1915 frente a la máquina lancasteriana y la escuela de Plan Cerda, se empiezan a generar cambios paulatinos en la educación. Pues en primera instancia el maestro comienza a ser un gran aparato vigilante, eh, emulatorio y castigador. Pues esta era la versión de la escuela clásica. Teniendo en cuenta este apartado, pues el cual nos referencia la importancia de los saberes modernos, ya que permitieron observar al niño, y pues aquí es donde se hace el paréntesis entre el cambio paulatino de la escuela clásica a la escuela moderna. Entonces, la escuela moderna genera un cambio, el cual deja a un lado de orden y autogobierno por una armonía y cooperación solidaria y dominio de sí mismo. Paulatinamente, pues se eliminan los ominosos rangos. Esto con el fin de asignar tareas y repartir funciones, ya que pues a partir de este cambio se generó una adaptación positiva y se realizó el trabajo con eficiencia por parte de los trabajadores. Pues en este cambio
se vino dando durante la posguerra con las influencias de Taylor. Pues entonces retomamos de nuevo la antigüedad con la máquina lancasteriana, ya que pues está pensado alcanzar un mecanismo físico de producción, de aprendizaje y de obediencia. Pues lo cual a partir de la modernidad se generó una acumulación de potencia personal que fue proclamado como el alivio. Se puede decir que el alivio es el fin de la disciplina. Pues entonces a partir de esto, eh, al hombre nuevo se busca hacerlo libre obediente, sin el aparato ortopédico. O sea, se puede decir que el aparato ortopédico es como el conductismo, que es un mando directo. De la disciplina del premio y el castigo ya no se implantaba directamente, como les digo, el mando directo. Se sensibilizaba el método de enseñanza para verlo más armonioso sin perder el rumbo de la obediencia. O sea, a partir de esto, pues la escuela acepta e implementa otras dimensiones de la autonomía individual. Pues bueno, acá se pueden ver dos premisas en el texto, que la escuela nueva realista en dos sentidos. Una, pues el saber del maestro nunca tendrá el estatuto científico para hacer avances en las ciencias. Podemos decir que el maestro solo tenía la potestad de impartir conocimientos que lo recortaba la escuela nueva. Entonces, la segunda, la razón de ello es que ese saber se le ha asignado otras funciones. Eh, Decimos que una de las funciones pues es conocer al niño para ejercer el gobierno escolar. La segunda es la distribución del espacio escolar, ya que pues para los pedagogos la escuela activa casi nunca emplean el nombre de aula, les parece jocoso, y ellos sueñan con un espacio abierto, o sea, lo más sencillo posible, eh, que tengan aire fresco, luz y pues un espacio libre. Pues en este libro, pues la introducción, pues es muy explícito frente a la discusión entre altos fines teológicos o sociales de las dos escuelas pedagógicas y su proceso de transición entre viejas y nuevas técnicas para la formación de individuos. Pues Restrepo en este caso generaba sus premisas y pues una de ellas textualmente la digo, la educación es obra humana, obra de amor y la ciencia desgraciadamente no ama. Pues a lo que alude o lo que yo entiendo que la ciencia quiere formar conocimiento preciso y exacto sin importar el pensamiento, ideologías ajenas, pues a lo que no esté científicamente corroborado. Pues finalmente Restrepo, pues en una frase, un resumen de la transformación en la mirada del niño hacia el mundo, pues lo dice textualmente, cuídense, cuídense de que el niño no confunda el bien con la inmovilidad ni el mal con la actividad, como generalmente sucede en las escuelas por el deseo de imponer orden. Pues esto haciendo referencia a que a partir de que se implementa el orden, se puede decir que en un estímulo negativo para obtener una respuesta positiva. Eh, por ende, pues el niño puede normalizar estas conductas como son el conductismo, por así decirlo. A partir de las premisas de Restrepo, pues se dieron varias consideraciones históricas frente a la ética en el país. Y pues concluyendo ya este capítulo, se pone en conversación la generalización de los docentes, que es la del Frente Nacional, que recurrieron a construir su vida interior, personal y política mezclando tres formas de hacerse a sí mismo, tensión frente a las culturas regionales y las luchas sociopolíticas, ya que pues en este momento de la historia pues había como un tira y afloje entre el Estado y la autoridad católica que pues generó un impedimento para el funcionamiento de la estructura social del país y no permitía modernizar y hacían énfasis, pues hicieron énfasis en que toda la educación tendría que ser como el catolicismo lo pretendía. Y pues esto llevó pues a una intolerancia fanática, pues una ambivalencia entre ley civil y la privada,
y arribismo individualista, lo cual se puede decir que es un paso atrás para lo que se pretendía avanzar en la educación. Y pues esto es como el breve resumen y pues mis premisas frente al capítulo que nos tocó exponer. Entonces espero pues sus preguntas y para apoyar en el foro también. Muchas gracias.